Hola Luz Ángela, bienvenida al canal de la Aula de Meditación Planetaria. Buenos días. Muchas gracias por hacerme gota de esta ola. Estamos muy contentos hoy día de contar con la doctora Luz Ángela Carvajal. Luz Ángela es fundadora de la Asociación Internacional de Medicina Sinергética, Vía Vida. Abajo en las referencias van a tener la manera de contactar con toda esa área de influencia y de trabajo en que está Luz Ángela, ¿no? Entonces, nuevamente te damos las gracias por estar, Luz Ángela, y estamos haciendo una pequeña entrevista solamente para que la gente del canal, de la Ola de Meditación, conozca un poquito a las personas que están sosteniendo este movimiento, ¿no? Y tú eres una parte muy importante para nosotros y una parte muy importante de mi corazón también. Así que, Del mío. Luz Ángela, como para partir, nos gustaría preguntarte un poquito cómo nació esta apertura al mundo espiritual para ti. Yo diría que yo nací en la brecha del mundo espiritual, y hago parte de una generación con una gran capacidad de irrumpir en nuevas áreas, generación 55. Entonces yo diría que ese ha sido mi cauce y también la cuna que me meció cuando el universo me hablaba desde pequeña, y para mí era más importante lo que había entre, o sea, la onda, que lo particular. Para mí esa es la corriente que me trae, que me lleva y que ojalá me conduzca al final al mundo espiritual. Y se produjo una sinergia muy interesante, ¿no? Porque se produjo una complementación entre tu mundo espiritual y el mundo de la medicina, ¿no? Desarrollando investigación en el área de la medicina alternativa. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ese mix? Bueno, ese mix surge de un mix más interesante todavía, que es una familia muy grande, una familia de papá, mamá y 11 hermanos. Entonces te puedes imaginar el mix que había ahí. Llega un momento en el que ya cercano a decidir elegir carrera para estudiar, pensaba en algo que fuera útil a la humanidad. La primera opción que se me vino fue la sociología. Nunca pensé en la medicina, pero terminé en la medicina, y tal vez eso me ayudó a concretar, a disciplinar, a darle rigor y estructura al pensamiento para poder tener un conocimiento y un continente que ayudara en principio a las personas, sus circunstancias, pero finalmente todo ha sido un entrenamiento para entender y comprender lo humano, en su sufrimiento, en su salud, en su enfermedad, en esto que nos recitan el matrimonio con la vida. Entonces, así la medicina no ha sido mi destino, ha sido la barca en la que he podido llegar a un punto importante en el que entiendo que la sinergia parte de un principio y es lo que sale de adentro. Por eso para mí, educar es el arte sanador por excelencia, enseñar. Entiendo. Y si pudiéramos resumir en algunas palabritas, yo creo que es un misterio difícil de sintetizar, pero ¿qué regalo trae la mirada de esta medicina con una mirada amplia del humano? ¿Ah? ¿Cómo intervenir en lo humano desde esa dimensión? ¿Cómo mezclar lo sólido de una medicina dura con un campo de la profundidad del misterio? Bueno, yo diría que ese campo es la historia de lo humano, que cuando vemos más allá de los efectos medibles, cuantificables, de los que se ocupa bien la medicina y que es importante, y vemos cómo se ha llegado a estar así, tenemos necesariamente que recorrer la historia personal, subjetiva, y ahí nace la mirada de una medicina de la conciencia o de una pedagogía de la conciencia, que es la pedagogía de la libertad, porque es la libertad de ser humano en el propio proceso de aprendizaje.
Entonces, si me dices sintetizar, es la conciencia, es la atención a la conciencia y la conciencia entendida como la manera de estar en el mundo siendo, revelándose con B pequeña, o sea, dándole luz, nacimiento a ese espíritu. Mm. ¿Y cómo ves estos tiempos actuales, Luz Ángela? Porque son tiempos de tan traumáticos, de tanta transformación radical. La pandemia yo vi que radicalizó tantas vidas, ¿no? Eh, en que fue emergiendo incluso lo más difícil de lo biográfico en todos. Y parece que es un momento planetario en esa dirección. ¿Cómo lo ves tú? Conectado con nuestra salud, con nuestro camino, con nuestra evolución. Sé que hay. Hay mucho y voy a elegir una perspectiva que es muy propia del proyecto que he estado desarrollando en relación con Tierra Nativa, que es un modelo pedagógico basado en la conciencia y en las fuerzas del corazón para sanar, y no solamente sanarnos a nosotros, sino sanar el planeta. Desde esa perspectiva estamos en un proceso planetario, no solamente humano, que cíclicamente irrumpe y transforma nuestros modelos de relaciones. Entonces lo que veo es la resistencia a la transformación, la, el aferramiento a estatus que hacen y han hecho de nuestro modo de convivencia un modelo de explotación de lo humano a lo humano, de lo humano a los recursos, de lo humano a la vida. No es un modelo de relación y de aprendizaje vital con la vida, sino un modelo en el cual la ambición, el miedo, el apego, el bienestar han devastado la vida incluso de aquellos que tienen mucho más de lo que ambicionaban cuando todavía el espíritu se asomaba en su inocencia. Entonces traspasamos muchos límites Mm, y estas crisis que estamos viviendo, podemos decir que son también refrescamientos, oleajes del proceso evolutivo de la vida, en el que o nos resistimos o nos montamos en la ola y avanzamos como frente de evolución o morimos como intentando sobrevivir al estatus viejo. Es una transformación total que mm, requiere revisar el modo de relación, o sea, la conciencia con la cual nos relacionamos íntimamente, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que concibo, lo que espero de la vida, lo que demando de ella. La última hora es, ¿qué tienes adentro para ofrecerle a la vida? Eso es lo que te ofreces también a ti mismo. Invertir de afuera para adentro es lo que la vida nos está diciendo, que te sostiene. Si te sostenía todo lo que creías que te pertenecía o aquello en lo que creías, pues no tienes nada, no te mm, sostiene nada. mm. Oye, Luz Ángela, y además de todas las guerras personales que hay en este mundo, está la guerra de Ucrania con Rusia, acaba de estallar entre Palestina e Israel. Es como si fuera un momento de una oscuridad máxima. Y al mismo tiempo, de pronto, en vez emergen personas como tú, como otros, que hacen llamados, que tienen una convocan en una dirección de lo fraterno, de lo humano. ¿Quién va a ganar, Luz Ángela? ¿Ah? ¿Cómo ves? ¿Tenemos esperanza en esta Bueno, contradicción tan radical? la esperanza radica en la bondad de la que seamos testigos, que seamos capaces de gestar y sostener como puntos de anclaje de la vida. Somos efímeros, o sea que lo que se sostiene es el oleaje de la vida. Sinceramente pienso que todo lo que sucede es como la punta del iceberg, que está sostenido por una base de amplitud profunda en el océano del inconsciente colectivo. Que la franja de Gaza está entre tú y yo. La Mm, franja de Gaza está entre lo que pienso y lo que hago, entre lo que siento. Que la franja de Gaza es simplemente el lugar donde las corrientes del inconsciente se precipitan y rompen esto que no ha logrado un abrazo y una conciliación
mm, este-oeste, porque falta el eje mm, norte-sur, espíritu, que permite comprender el lugar y la parte de cada cual. Entonces, para mí los conflictos en particular, coyunturalmente, tienen que ver con las circunstancias y las historias particulares de los gobiernos y de las historias, pero eso y detrás está la historia de lo humano que se hace vigente y se afirma y se vuelve cierta, no la de antes de Cristo, después de Cristo, si los de Hamas o Hezbollah o los ortodoxos o los musulmanes o los cristianos, sino la de la vida humana. Está presente y se afirma y se sostiene en cada uno como partícula que sostiene una tendencia, un oleaje. Entonces, en ese sentido, no puedo decir que gana X o Y. Puedo decir que si no gana la conciencia, pierde la vida. Si no gana la vida, pierde la conciencia. mm. Qué potente, qué profundo. Qué bella imagen nos regalaste, Luz Ángela, con esa franja de Gaza que nos separa de nosotros mismos, ¿no? Que es como un fractal que también vive en cada uno con lo que todavía no ha abrazado, ¿no? Me quedo con esa imagen en el corazón. Eh, y, y dentro de ese movimiento, ¿qué significa para ti la ola de meditación planetaria, Luz Ángela? Bueno, se sabe hace tiempo, yo para fechas no soy tan buena, pero se sabe ya hace rato que hay evidencias que han logrado postular una teoría de la conciencia global, de la conciencia cuántica. Y en la pasada guerra del Golfo Pérsico se reunían en el lugar de conflicto personas con la intención de orar por la paz. Y en ese periodo había cese de las hostilidades, cese de los incidentes y de la gravedad de los incidentes. Cese no, disminución significativa, estadísticamente significativa. Lo que sucede es que fácilmente salimos de un estado y no mantenemos ese estado de conciencia porque nos es particular también en el tiempo. En la medida en que vamos sumando, cada gota sume, vuelva a sumar, se produce una ola emergente que tiene el poder de conectar con el poder para el inconsciente colectivo de fractales del espíritu que nos pueden inspirar hacer humanidad. Entonces, el poder de esta propuesta ola de meditación planetaria es muy grande como metáfora, como hecho. Espero que cada vez más gotas podamos ir a sumar a ese mar de la humanidad y que de esa manera se constituya la masa crítica. De resto, tenemos pequeñas fluctuaciones que son como las pequeñas ondas del mar que están ahí, ni siquiera avanzan, pero cuando hay un reclutamiento, una sincronicidad, una direccionalidad, una coherencia en la conciencia, se producen esas olas que logran, eso es lo que sucede, enlazar campos de comportamiento cuánticamente y se traen y se retrotraen, igual que la ola tiene un movimiento de retracción que transforma el pasado o la tendencia del pasado. Para mí es una propuesta desde esta perspectiva con una grandísima posibilidad. Depende de que logremos la masa crítica, que realmente no es algo tan pretencioso. La raíz cuadrada de el 1% de una comunidad en ese propósito, sentido, direccionalidad, sincronicidad, porque es también importante hacerlo en el tiempo, puede empezar a iniciar una transformación profunda. Bueno, nos sentimos felices de ir en esta ola contigo, ¿ah? Con todos los Vamos. compañeros que se suman, ¿no? Eh, los invitamos para el día 12 de noviembre a las 12 horas de donde tú te encuentres. Vamos juntos en esta oración, en este llamado, en este recordarnos que estamos todos unidos, que somos uno, un solo pulso, un solo ser. Te damos infinitas gracias, Luz Ángela, nuevamente por estar, por acompañarnos, por ir juntos. Y aquí, siempre en el corazón, te llevamos. ¿M? Embarcada, viajando en esta ola
en este sentido de unidad. Gracias, Alfredo. Chao, amiga. Chao.